Hola, soy Gabriela Wiener, escritora peruana. Quiero invitarles a leer mi nueva novela, Huaco Retrato. Ya está en México y pueden encontrarla en todas las librerías. Un huaco es una pieza precolombina de arcilla, de barro, que se encontraban en las huacas, por eso se llaman huacos, los templos sagrados andinos. Y el huaco retrato es una de estas piezas en particular porque lo que hacen es representar un rostro andino indígena con absoluto realismo. Un huaquero son esas personas saqueadoras que básicamente hacen excavaciones para robar patrimonio. Los huacos son patrimonio. Extraerlos, sacarlos de sus contextos y llevarlos, por ejemplo, a casas de gente rica o museos europeos. Charles Wiener era el gran orgullo de mi familia, el patriarca, el que dejó toda la estirpe de los Wiener. Nosotros somos peruanos y tenemos ese extraño apellido que, por cierto, quiere decir de Viena, porque él era austriaco, aunque se nacionalizó francés. Mi familia siempre básicamente le rendía culto y lo consideraban pues un máximo orgullo porque era un hombre ilustrado que había sido muy estudiado por historiadores, por peruanistas. Gracias a sus descubrimientos, entre comillas, y estudios y mapas que hizo, se pudo llegar, por ejemplo, a Machu Picchu. Años después lo hizo Hiram Bingham. También pues dejó bastantes informaciones y documentación acerca de ese Perú antiguo del siglo XIX. Pero su lenguaje, la forma en que escribía, el libro de Charles que se llama Perú y Bolivia, bueno, está escrito con un lenguaje profundamente racista también, en el que él se presenta como una especie de Salvador Blanco, alguien que quiere probar su proyecto civilizador. Yo soy la primera que le llamo huaquero a mi abuelo, o tatarabuelo, quiero decir. Él en realidad ha pasado la historia como un explorador, es enviado especial de una superpotencia colonial como fue Francia a fines del siglo XIX. Él es un viajero, explorador, le llaman arqueólogo también. Pero bueno, en realidad él se llevó esas casi 5.000 piezas. Yo, mirándolo desde hoy, lo considero un huaquero porque saqueó, expolió todas esas tesoros precolombinos y los sacó de su contexto, los exhibió y por eso fue condecorado. Hace mucho tiempo que tengo el proyecto de escribir un libro que tenga que ver con el tema de la identidad, que es un tema poderoso para mí. Sabía que tenía algo entre manos porque precisamente soy alguien claramente producto, encarnación de ese proyecto político, civilizatorio llamado mestizaje, con ese apellido europeo y con este cuerpo marrón y esta cara efectivamente de huaco retrato. Yo creo que había toda una cantidad de paradojas en las que yo quería explorar. Pero esa idea la estuve recorriendo durante una década más o menos y no me atreví a hacerla. A la par también tuve otro par de proyectos, uno con una mirada sobre un tema como el patriarcado, cómo el patriarcado pues, está instalado en nuestras familias a partir de la experiencia de ser la hija de un hombre que había llevado una vida paralela a la de su familia. Es decir, tenía un amante y tenía una esposa que no se conocían, que tuvo hijos por los dos lados. Y finalmente otro libro que era mi proyecto de escribir sobre la relación poliamorosa en la que estoy, de 3 personas. Estas 3 historias, curiosamente, se reúnen. Quizá
No hubiera podido escribir este libro sin la experiencia, el empaparme de la vida y el trabajo político y las luchas de las comunidades migrantes en Madrid. Yo soy una migrante peruana en el Reino de España, de una excolonia como el Perú. Y pues nuestros entornos, nuestros espacios en los que hemos estado en los últimos años hablando de racismo, hablando de colonialidad, quizá fue la manera en que pude abordar estas tres historias, y decidí por primera vez hilarlas, coserlas con la ficción, en la que no había todavía experimentado. Es un libro híbrido de ficción y no ficción. Sin embargo, como cada vez que trato sobre la vida de gente real, y más aún si es gente que quiero, por supuesto hago las consultas respectivas. La gente que más me preocupaba recibió el manuscrito en un inicio. Algunos me hicieron comentarios, hubo algunas negociaciones. Intenté pues cuidar lo más posible, también respetando mi propio trabajo y derecho al relato. Mi padre, si estuviera vivo, no sé cómo se lo hubiera tomado. Es probable que este libro no lo hubiera publicado si estuviera vivo. Y es también verdad que el libro empieza con ese duelo, el duelo de la pérdida. Es por eso que el libro está tan conectado con la realidad, con mi presente, y reconstruido a través de esta historia de la protagonista de Guaco Retrato, que vive un duelo y que a partir de también ese dolor y la crisis personal que está viviendo con sus parejas, rebusca en esa vieja herida que tiene que ver con su padre, que tiene que ver con ese tatarabuelo, y que tiene que ver realmente con el borrado y la invisibilización de otras personas, sobre todo mujeres de su familia. El libro tiene tres historias. Una es como la más histórica, que es la recreación del personaje de Charles y de su época. Hay una segunda historia que es clave también, y es lo que decía: la protagonista viaja porque su padre ha muerto. No llega, porque ella vive en España, no llega a verlo antes de morir, pero en ese momento se encuentra con algo así como su legado, ¿no? Una herencia inmediata que recibe, que es por ejemplo su teléfono celular, que ella, como es una especie de detective familiar irrespetuosa, comete básicamente un expolio también de la información privada de su padre, y empieza a revisar los últimos años de su vida. Su padre mantenía dos relaciones durante 30 años paralela con la madre de la protagonista y con otra mujer. A las dos las quería mucho, pero realmente esa mala forma de amar, ¿no? Ese mal amar había llevado a muchos conflictos, a muchas penas y pérdidas para todas las personas que éramos mujeres, que le rodeábamos. Ella además estaba construyendo una vida para no repetir la historia de su padre, por eso llevaba un tiempo indagando, explorando en otros modelos relacionales, e intentando pues un poliamor, para no mentir, para no traicionar, para no ser su padre, pero la vida le aguarda con sorpresas. Guaco Retrato es una historia íntima, muy personal, de una mujer marrón, chola, latinoamericana, migrante en España. Es la historia suya, pero es la historia de una herida también compartida, que es la historia de nuestro continente, atacado por el racismo, por los rezagos de esa colonialidad violenta. Es un libro también sobre memorias rescatadas, familiares, y que intenta una especie de sanación.